Hola otra vez y terminando nuestras jornadas COVID-19, hablaremos sobre las complicaciones de las enfermedades en algunas especialidades. Esta enfermedad ha provocado que otras patologías se compliquen y por eso tenemos el día de hoy a nuestros invitados que hablarán de estas complicaciones. En el área de nefrología, el doctor Pedro López, él es adscrito a la unidad de nefrología de este hospital. En el área de gastroenterología tendremos a la doctora Cherezada Mejía Loza, adscrita al servicio de gastroenterología. Para hablar de las complicaciones trombóticas tenemos a la doctora Andrea Iracema Milán, ella es adscrita al servicio de hematología. Para hablar de complicaciones cutáneas tendremos a la doctora Miriam Puebla, ella es la jefe de servicio de dermatología de este hospital. Hablando de las complicaciones neurológicas tenemos al doctor Alejandro González, el cual es jefe de servicio de neurología de este hospital, y por último las complicaciones oftalmológicas, donde tenemos al doctor Virgilio Lima, también jefe de servicio del área. A todos ustedes, bienvenidos. Buenos días, soy el doctor Pedro López Vázquez, nefrólogo adscrito a la nefrología del Hospital Juárez de México. El día de hoy hablaremos de complicaciones renales asociadas a infección por SARS-CoV-2. Una pequeña introducción: las complicaciones nefrológicas son las más frecuentes, como son lesión renal aguda, glomerulopatías, aspectos relacionados con el trasplante renal y algunos aspectos sobre el paciente enfermo renal con diálisis peritoneal y hemodiálisis con infección por SARS-CoV-2. No se ha establecido en forma clara el mecanismo exacto de daño renal asociado a infección por SARS-CoV-2 y el riñón. Sabemos que son complicaciones frecuentes, sobre todo dependiendo de la severidad de la infección por SARS-CoV-2. Están implicadas fases de inmunidad adaptativa y respuesta inflamatoria, y los factores de riesgo del paciente nefrológico, como son diabetes, hipertensión arterial, enfermedad renal crónica, terapia de inmunosupresión en trasplante renal, obesidad y edad avanzada, son los factores que imprimen mayor riesgo de severidad de esta infección, muchos de los cuales son también factores iniciadores de daño renal y de progresión y deterioro de la función renal. Respecto a la lesión renal aguda, su origen es multifactorial: sepsis, nefrotoxicidad por fármacos, tormenta de citocinas, el choque séptico, rabdomiólisis, etc. Es la unión del virus SARS-CoV-2 a través de su proteína punta por medio del receptor de la angiotensina 2 a nivel renal, principalmente a nivel del túbulo proximal, así como del podocito. La evidencia de daño renal directo del SARS-CoV-2, infiltrado inflamatorio intersticial y necrosis tubular aguda como una expresión de daño a nivel renal, inclusiones virales en el endotelio capilar glomerular, así como en los capilares peritubulares, una proteinuria de origen tubular, aunque puede manifestarse como un síndrome nefrótico, y la hematuria. Aquí observamos la diferente expresión del receptor de la angiotensina 2, principalmente en otros órganos y tejidos como son corazón, pulmones, páncreas, etcétera, y principalmente a nivel renal, como comentábamos, a nivel del túbulo proximal y a nivel podocitario. En esta otra imagen observamos cómo interactúa la proteína punta del SARS-CoV-2 con el receptor de la angiotensina 2 a nivel de la membrana, principalmente del podocito, y a nivel del túbulo proximal. En esta otra imagen podemos observar los diferentes mecanismos de cómo se genera lesión renal aguda, como son el daño citotóxico a nivel tubular, epitelial, a nivel del podocito, la cascada de la cascada inflamatoria, que genera finalmente un estado de hipercoagulabilidad y microangiopatía trombótica, la activación del complemento. Todo eso lleva a un estado de disfunción endotelial, sepsis, etcétera, que genera hipotensión e hipoxemia, y las diferentes manifestaciones a nivel del daño renal agudo, como son necrosis tubular aguda, la inflamación intersticial, la podocitopatía, la microangiopatía trombótica y una de las glomerulopatías más frecuentes en este contexto, que es la glomerulopatía colapsante. La lesión renal aguda es más frecuente con la severidad de la infección pulmonar por SARS-CoV-2,
La incidencia puede ser variable de un 15 al 30%. En este reporte de Li en China, de 193 pacientes con COVID-19, 22% desarrollaron lesión renal aguda, 60% con proteinuria y 33% con hematuria. En este reporte de Nueva York, una corte de 5.449 pacientes con COVID-19, una incidencia de lesión renal aguda en el 36.6%, de los cuales 14.3% requirieron terapia sustitutiva con diálisis. Tomando en cuenta la clasificación de la lesión renal aguda, podemos observar que a mayor severidad del daño renal agudo, pues va a imprimirle mayor mortalidad hospitalaria. En esta serie de 287 pacientes con COVID-19, la mortalidad en el estadio 2 y 3 de la CADIGO se elevó al 64.3%, de tal forma que el 90% de los pacientes que requieren apoyo mecánico ventilatorio van a desarrollar lesión renal aguda. En este otro estudio de 49 pacientes con COVID-19 que requirieron hospitalización, podemos observar, que presentan necrosis tubular aguda, es decir, un daño tubular de predominio a nivel proximal. Esto se demuestra en el pico máximo de la respuesta inflamatoria, donde se observa el nadir de la cuenta de linfocitos y, las manifestaciones histopatológicas a nivel documentadas a través de la biopsia. Se puede observar pues la pérdida en borde en cepillo de las células, principalmente las tubulares proximales, y eso va a generar pues disfunción renal. En la microfotografía podemos observar partículas virales RNA del virus SARS-CoV-2 a nivel del tejido renal, un promedio de diámetro de 100 nanómetros, documentada obviamente por biopsia y microscopía electrónica. En esta serie de Chen en China reporta, por ejemplo, en un seguimiento de pacientes, 701 pacientes con los factores de riesgo conocidos de daño renal y de severidad de la infección por SARS-CoV-2, como son hipertensión, diabetes, neoplasias, etcétera. Podemos observar que 101 pacientes presentaron lesión renal aguda, y de estos los estadios más de mayor severidad, como el estadio 3, por ejemplo, fue mayor proporción en estos pacientes, y la mortalidad hospitalaria fue del 33.7%. Aquí nada más observamos las diferentes variables que impactan en mayor mortalidad, como son la proteinuria, la hematuria, la elevación del nitrógeno ureico sanguíneo, la creatinina sérica, su punto de corte fue mayor de 1.5 miligramos sobre decilitro, y los diferentes estadios de la CADIGO, valorando pues obviamente la severidad de la lesión renal aguda. Finalmente, la lesión renal aguda, no dista mucho su tratamiento respecto a otras etiologías. Primeramente, un tratamiento conservador, reducir o evitar los nefrotóxicos, evitar sobrecarga hídrica. Recordemos que los pacientes que desarrollan una infección más severa por SARS-CoV-2 van a desarrollar síndrome de un SIRA severo, y esto, la sobrecarga hídrica, va a empeorar los parámetros ventilatorios de estos pacientes y imprimirles mayor morbimortalidad. El inicio temprano de la terapia sustitutiva de la función renal no es distinto de otros contextos, debe tener indicaciones absolutas y o relativas. Se aboga más por el inicio temprano de este tipo de terapias. Podemos utilizar, según en nuestro contexto, los requerimientos que tenga el paciente. Obviamente, la hemofiltración puede ser la hemodiálisis intermitente, y si en nuestra unidad no contamos con ninguna de estas terapias, pues la diálisis peritoneal también puede ser una opción. Las podocitopatías, realmente hay reportes de casos solamente de necropsias, en donde se documenta daño, necrosis tubular aguda y algunas glomerulopatías. En este reporte de caso, un hombre de 29 años con trasplante renal donador vivo no relacionado 2015, triple terapia de inmunosupresión, tacrolimus, prednisona, micofenolato, antecedentes de un rechazo agudo mediado por anticuerpos. Esto es en enero de 2020, recibe tratamiento estándar. Posteriormente desarrolla infección por SARS-CoV-2 en mayo de 2020 por medio de un síndrome nefrótico, elevación de creatinina y oliguria. En esta imagen podemos observar que hay un retraso en el aclaramiento viral en los pacientes con inmunosupresión y trasplante.
En esta biopsia se documentó una glomerulopatía colapsante. Podemos observar el aumento en el espacio urinario, el colapso de los capilares glomerulares y la hipertrofia e hiperplasia de los podocitos. En la siguiente imagen podemos observar una necrosis tubular aguda que en la mayoría de los casos se presenta, la pérdida de emborde en cepillo de las células tubulares. Podemos observar también infiltrado de monocitos a nivel de los capilares glomerulares, y la inmunotensión con C4D resultó negativa, por lo tanto se descarta la presencia de un rechazo agudo. Esta glomerulopatía colapsante se ha relacionado más con aquellos pacientes que tienen una expresión del genotipo de la poliproteína tipo 1, la raza negra. Es debido a un efecto citopático directo del SARS-CoV-2 a nivel podocitario y debido a un tropismo que tiene este virus por los podocitos. En esta serie de pacientes reporta 17 pacientes con infección por COVID-19, en los cuales se realizaron biopsias, de 14 biopsias en riñones nativos y 3 en trasplante renal en un periodo de marzo a junio de 2020. Podemos observar que 5 pacientes se documentó una glomerulopatía colapsante, también hubo uno de cambios mínimos, incluso una enfermedad antimembrana basal glomerular. En esta imagen se visualiza una inmunofluorescencia con patrón lineal a nivel de la membrana basal glomerular, que documenta una enfermedad antimembrana basal glomerular, la necrosis tubular aguda, que va a ser uno de los hallazgos histopatológicos más frecuentes, el infiltrado inflamatorio túbulo intersticial severo, una glomerulopatía colapsante con aumento del espacio urinario y el colapso de los capilares glomerulares, y bueno, también en una microfotografía electrónica partículas virales que, como decíamos, su promedio es de 100 nanómetros. Respecto al trasplante renal, la inmunosupresión crónica es un factor bien conocido de mayor riesgo para infecciones bacterianas y virales, pero es crucial para evitar el rechazo del injerto renal. Como la población general, los síntomas y el cuadro clínico es muy heterogéneo, con presencia de tos, fiebre, malestar general, mialgias y diarrea, pero en términos generales, el 50% de los pacientes con trasplante renal presentan fiebre. Dentro de los paraclínicos, la linfopenia puede llegar a ser severa, incluso menos de 700 linfocitos totales, y sobre todo aquellos pacientes que reciben una terapia de inducción con anticuerpos policlonales. En esta imagen se observa un paciente con trasplante renal, infección por COVID-19. Podemos observar cómo hay un retraso en el aclaramiento viral, es decir, un retraso en la negativización de la PCR. Y esto es debido a la terapia inmunosupresora de mantenimiento. Aquí, como directrices generales, es reducir la inmunosupresión en el orden siguiente. Primero los antiproliferativos, micofenolato, azatioprina y en algunos reportes también el sirolimus. Posteriormente, reducir el inhibidor de calcineurina sin suspenderlo y continuar con el esteroide. Todas las sociedades internacionales de trasplante y la Sociedad Mexicana de Trasplante seguimos estas directrices. Suspensión de la inmunosupresión va a depender de la severidad de la infección por SARS-CoV-2. Hay que reducir también el riesgo de toxicidad por el inhibidor de calcineurina, ya que estos pacientes pues tienen infecciones agregadas. Utilizamos antibiótico-terapia, AINES, antifúngicos, antivirales, y como sabemos, la interacción con los inhibidores de calcineurina nos pueden elevar los niveles a toxicidad, y la interacción también a generar hipercalemia. En pacientes críticamente enfermos, la inmunosupresión debe suspenderse y continuar con el esteroide, ya sea en forma de metilprednisolona, hidrocortisona, reducir la dosis de inhibidores de calcineurina versus suspenderla. De entrada, suspender el antiproliferativo, micofenolato, azatioprina, sirolimus, suspender, y la suspensión de los programas de trasplante renal, sobre todo de aquellos en donde es la donación en la cual el donante es vivo. El ajuste de la inmunosupresión debe ser individualizado. Los factores de riesgo, como son severidad de la infección, tiempo del trasplante, esquema de inmunosupresión y riesgo de rechazo agudo. Se debe hacer un tamizaje de PCR SARS-CoV-2 a todo potencial donante y receptor de órgano en el contexto de pandemia.
La enfermedad renal crónica tiene mayor riesgo de infecciones respiratorias que la población general por el estado de inflamación persistente y deficiencia funcional de la inmunidad innata y adaptativa. Hay mayor severidad de la infección por SARS-CoV-2, mayor vulnerabilidad a la infección por SARS-CoV-2 por edad avanzada y mayores comorbilidades. En la diálisis peritoneal, continuar con terapia prescrita, reducir visitas a la unidad de diálisis para evitar la exposición, facilitar la comunicación telefónica, telemedicina según sea el caso en su unidad de diálisis, suspender los procedimientos no esenciales como pruebas de equilibrio y ajuste de tratamiento. Los procedimientos considerados esenciales deberán continuarse como la instalación del catéter de Tenkov y los cambios de líneas de transferencia. La diálisis peritoneal es una opción de tratamiento de lesión renal aguda al no contar con otras técnicas de aclaramiento renal. Tiene ciertas desventajas como es el aumento de la presión intraabdominal e interferencia con la mecánica respiratoria, la dificultad para proporcionar la terapia en la posición prono en el caso del que el paciente se encuentre con ventilación mecánica. Las ventajas, la accesibilidad, menor infraestructura, menor cantidad de personal y que se puede conectar a una máquina cicladora. El riesgo de transmisión del SARS-CoV-2 en el efluente de diálisis peritoneal es muy bajo. No se ha podido demostrar la presencia de partículas virales y RNA viral indetectable en el líquido de diálisis. En cuanto a la hemodiálisis, pues también en estos reportes, 230 pacientes en hemodiálisis, 16% presentaron infección por SARS-CoV-2, incluso el 12.2% del staff médico resulta infectado. Es un reporte de Wuhan en China. En esta otra corte de 7.154 pacientes en hemodiálisis, el 2% presentó infección por SARS-CoV-2 confirmada, el 50% presentaron fiebre y 20% asintomáticos con una mortalidad del 30%. Las sociedades internacionales de nefrología, la CDC, realizan las recomendaciones básicas, la sospecha temprana de la infección, el aislamiento del caso con infección de vías respiratorias, uso de material de protección para el personal sanitario, reducir el número de sesiones para evitar mayor exposición debido a que los pacientes acuden 2 o 3 veces a las unidades de hemodiálisis, reducir el tiempo de sesiones y se hace mandatorio un triage respiratorio antes de su ingreso a la unidad de hemodiálisis. Es todo por mi parte, los invito a continuar con la siguiente charla. Gracias. Buenas noches, yo soy la doctora Sherezada Mejía, adscrita al Servicio de Gastroenterología del Hospital Juárez de México. Agradezco la invitación a la División de Medicina por haberme invitado a estar con ustedes. El día de hoy vamos a tratar las manifestaciones gastrointestinales y hepáticas en COVID-19. Nuestro objetivo va a ser identificar las principales alteraciones hepáticas en tubo digestivo e hígado en los pacientes infectados por SARS-CoV-2. Las manifestaciones gastrointestinales, diremos primero que el virus se ha identificado en sangre, suero, orina y heces fecales, en donde su prevalencia es hasta de 30 días y en el 83.3% de los pacientes. Es importante mencionar que hasta el 53.4% de los pacientes lo excretan a través de las heces y lo que nos hace pensar que es una vía importante de transmisión a través de la aerolización que contiene gotas con el virus. Otro punto muy relevante es que el virus puede estar en heces aún después de haberse eliminado de las vías respiratorias hasta por 30 días en el 20% de los pacientes. En esta diapositiva les voy a mostrar la asociación de los síntomas gastrointestinales y respiratorios. Como podemos observar, en el 45% están prevalentes los dos, digestivos como respiratorios. En el 42% únicamente con síntomas respiratorios sin digestivos. En un 10% tenemos los que son asintomáticos y en esta diapositiva se muestra el 3% que únicamente presentan síntomas digestivos. Sin embargo, en algunas series esto llega a ser hasta del 11%. El cuadro clínico predominante es la diarrea, la náusea, la anorexia, el dolor abdominal, la distensión.
En un grupo menor, tenesmo, eructos, vómito y en algunos casos de reporte, hemorragia gastrointestinal. En un estudio que se hizo por el grupo del doctor Remestroche aquí en la Ciudad de México, el síntoma predominante en los mexicanos es la diarrea, está en el 17.3%, la distensión abdominal y el dolor. Es importante mencionar que en los laboratorios no hay diferencia en los hallazgos radiológicos ni de laboratorio con respecto a los pacientes que no presentan síntomas gastrointestinales, pero cabe mencionar que la presencia de eritrocitos, leucocitos y sangre oculta en heces puede ser un predictor indirecto de daño gastrointestinal y que esto se va a asociar con un mayor riesgo de mortalidad en los casos en que ya excluimos alguna patología gástrica preexistente. También el análisis de materia fecal puede servirnos para hacer una detección temprana del virus por medio de PCR. Y un punto a destacar es que las muestras de materia fecal son más precisas que las que se toman en la faringe y que esto reduciría la probabilidad de infección en el personal de salud a la toma de la biopsia. ¿Por qué está afectado el tubo digestivo? Aquí se han hecho muchos estudios en donde se ha observado que todo el tubo digestivo, desde la boca al ano, se expresa el ECA2, que es el receptor al que se une este virus, y sobre todo va a estar expresado en los enterocitos proximales y distales del intestino delgado, los cuales son invadidos, infectados y destruidos por el SARS-CoV-2. Esto va a provocar malabsorción, desequilibrio de secreción intestinal, activación del sistema nervioso entérico y como resultado nos va a presentar diarrea. El otro daño, obviamente, es por la respuesta inflamatoria sistémica que se da en la infección. En las biopsias que se toman a través de endoscopía de tubo digestivo, se observa la presencia del virus en las biopsias tomadas. Y en cuanto al tratamiento de las manifestaciones gastrointestinales, es un tratamiento conservador con medidas generales, con hidratación, reposición de electrolitos, antieméticos, antiespasmódicos y antidiarreicos. Estos pacientes dentro de su evolución pueden presentar múltiples sobreinfecciones, ya sea en el tubo digestivo, en las vías urinarias, en las vías respiratorias, que los hacen requerir de antibióticos, por lo que en un paciente que esté hospitalizado, que curse con diarrea, es importante descartar primero la asociación a Clostridium difficile. ¿Y en qué casos vamos a dar tratamiento con antibióticos? Solo en aquellos casos que nosotros documentemos una coinfección preexistente. Como les he comentado anteriormente, aun cuando ya ha aclarado el virus, las pruebas en heces son positivas, por lo que el control de la infección debe ser efectivo, notificando a la familia y al paciente que aunque ya ha resuelto la alteración pulmonar, él todavía puede secretar virus en las evacuaciones hasta más de 30 días, por lo que es de suma importancia que ellos continúen con las medidas de higiene de manos, el buen manejo de excretas y mantener distancia social. Ahora vamos a hablar un poco de las alteraciones de hígado y el COVID-19. Vamos a definir lesión hepática cuando haya un daño hepático que ocurra durante la progresión de la enfermedad o el tratamiento con COVID-19 en pacientes con o sin enfermedad hepática preexistente. La incidencia de la elevación de las enzimas hepáticas en estos pacientes se ha documentado hasta en el 58% y en la mitad de estos al ingreso ya se encuentran elevadas. La otra mitad lo va a elevar durante la evolución de la hospitalización. La elevación de las pruebas de función hepática se ha documentado con mayor frecuencia en el género masculino.
Hay 5 mecanismos identificados como posibilidad de causa de daño a nivel hepático. Uno de los más importantes es el daño inmunitario, que lo podemos nosotros constatar por los biomarcadores de inflamación, como son la proteína C reactiva, la ferritina sérica, la DHL, el dímero D, la interleucina 2, la interleucina 6. Esta última interleucina sabemos nosotros que está implicada en la reparación del hígado. Todos estos biomarcadores nosotros los vamos a encontrar significativamente elevados en los pacientes con COVID-19. Otra es la citotoxicidad directa por la replicación viral. Aquí en este caso los ECA2 van a estar más expresados en los colangiocitos, por lo que los invaden e interactúan directamente a nivel de las mitocondrias, lo que nos puede explicar por qué es la transaminasa glutámica oxalacética la que se eleva con mayor frecuencia. Otro de los mecanismos es la anoxia. Estos pacientes sabemos que el principal órgano afectado es el pulmón, por lo que vamos a tener una falta de oxígeno. Además que se ha identificado una cardiomiopatía hasta en el 33% de los pacientes, por lo que la hipoxia y la congestión pueden contribuir al daño hepático, y esto también nos explicaría de otra manera por qué es la transaminasa glutámica oxalacética la que se eleva con mayor frecuencia. También es importante mencionar que los tratamientos que se han utilizado para el tratamiento del virus COV-2 son como el lopinavir, ritonavir, el remdesivir, la hidroxicloroquina, el tocilizumab. Son medicamentos que dependiendo de la dosis, el tiempo de duración, pueden ocasionarnos daño hepático. Este daño hepático asociado a medicamentos se ha identificado hasta en el 23% de los pacientes. Y debemos recordar que puede haber una reactivación de una enfermedad hepática preexistente. Estos pacientes que tienen enfermedad preexistente son más susceptibles a infectarse y a tener un desenlace, un peor desenlace que pacientes que no tienen enfermedades preexistentes. En este esquema yo les estoy mostrando los principales mecanismos de daño, como son los que ya mencionamos: el daño citotóxico directo por invasión de los colangiolos, la toxicidad por fármacos, la lesión inmunomediada por hiperactividad inmune y la hipoxia asociada a la cardiomiopatía y a la alteración en el pulmón. Esta diapositiva se las puse únicamente porque todos sabemos actualmente que México es uno de los países en donde se encuentra una alta incidencia de síndrome metabólico, el cual está compuesto, como sabemos, de hipertensión, diabetes, obesidad, y que esto se asocia a hígado graso, y que son los pacientes que con mayor frecuencia tienen desenlaces graves con requerimientos de UCI y una alta mortalidad. En el laboratorio lo que vamos a identificar, como ya hemos mencionado, es elevación de transaminasas de predominio la AST sobre la ALT. Y estos pacientes se ha observado que requieren más ingreso a UCI y ventilación mecánica. Y los pacientes también con enfermedades preexistentes van a elevar más las enzimas durante la evolución de la enfermedad. En cuanto a las bilirrubinas, solo se observa una elevación ligera, igual de la fosfatasa alcalina, pero cabe mencionar que la elevación de la gamma-glutamiltranspeptidasa, que se ha observado hasta en el 54%, ha sido un predictor de mal pronóstico. Otro predictor muy importante que se ha asociado a necesidad de terapia intensiva, ventilación mecánica y mal pronóstico es la albúmina. Su descenso es un factor importante a tomar en cuenta en estos pacientes. El tiempo de protrombina lo podemos encontrar alargado hasta en el 5% de los pacientes, y un tercio de los pacientes pueden incrementar el dímero D. ¿Cuál es la relevancia de esta alteración en las enzimas hepáticas? Pues que, como sabemos, el daño hepático no se ha correlacionado con el tiempo de estancia hospitalaria, pero sí con el inicio de la enfermedad y resultados adversos. También se ha observado que la elevación de la AST más de 40 unidades por litro
que se observa hasta en el 50% de los pacientes, son los pacientes que requieren terapia intensiva, ventilación mecánica y mueren con mayor frecuencia. Sin embargo, la mayoría de las veces el daño hepático es transitorio, leve y se limita una vez limitada la infección por el virus. En cuanto a la histología, se ha observado que los pacientes fallecidos en muestras tomadas se observa esteatosis microvesicular moderada, actividad necroinflamatoria, apoptosis y microtrombosis sinusoidal. Esto pues hace ver la lesión directa causada por el virus. ¿Qué consideraciones tenemos que tener en cuenta? Todos los pacientes que ingresan a hospitalización deben tener pruebas de función hepática de manera regular. Debemos descartar asociación a virus de hepatitis B, C y otras posibles causas de enfermedad hepática. Es muy importante tomar en cuenta que no existe evidencia científica de la seguridad de los medicamentos para el tratamiento de SARS-CoV-2, por lo que si los administramos en estos pacientes debemos tener una monitorización adecuada de los mismos. Y como les comentaba, las pruebas de función hepática, a pesar de estar alteradas, no son de ninguna manera una contraindicación para el uso de terapias en investigación. Como conclusiones, podemos decir que uno de 3 a 4 pacientes manifiestan alteraciones digestivas durante la infección por COVID-19 y, como les comentaba, hasta en el 11% puede ser la única manifestación. Esto obviamente se vuelve un reto para nosotros que estamos al frente del tratamiento de COVID-19, ya que en ocasiones no es tomado en cuenta. Las alteraciones de las pruebas de función hepática se van a dar en 1 de cada 3 pacientes, son transitorias y se limitan al limitarse la infección por COVID-19. En México, el principal síntoma de manifestaciones digestivas es la diarrea, la cual es limitada a 5 a 8 evacuaciones y su tratamiento es de soporte únicamente. Muy importante tomar en cuenta que el virus dura más de 30 días en materia fecal y puede ser una vía de transmisión importante una vez incluso haberse limitado la actividad a nivel pulmonar. La elevación tanto de las enzimas hepáticas como de las manifestaciones en tubo digestivo se asocian a SIRA severo y riesgo de mortalidad. Y el tratamiento de las dos patologías es únicamente de soporte. Agradezco mucho la atención de todos ustedes y los invito a que sigan con nosotros escuchando todas estas pláticas y también invitarlos a que sigan con el confinamiento y con las medidas de higiene. Muchas gracias. Buenas tardes, soy la doctora Milán del Servicio de Hematología. El día de hoy vamos a hablar de alteraciones trombóticas en pacientes con COVID-19. Por el tiempo vamos a ser muy breves y concisos sobre en qué momento se forman los trombos y en quién debo dar profilaxis y en quién no. Vamos a hablar muy poquito de la fisiopatología de esta enfermedad, pero es importante entenderla para saber en qué pacientes yo debo anticoagular y en quiénes no lo voy a hacer. Como ya sabemos, el virus SARS-CoV-2 va a ingresar a nuestro organismo, pero para poder no hacernos daño debe unirse a un receptor, que es la enzima convertidora de angiotensina 2. Esta enzima no va a ser suficiente. Este virus se tiene que clivar a una coenzima que va a venir a ser una proteasa que se va a denominar TMPRSS2. Lo que va a permitir que el virus ingrese a las células. La enzima convertidora de angiotensina se encuentra en muchos órganos. Va a estar sobre todo en el endotelio y en el pulmón, que es ahí donde nos va a generar el mayor problema. Una vez que ésta se une y puede ingresar, va a empezar a liberar macrófagos, va a empezar a activar a los neutrófilos más que activarlos.
Y una vez que activamos a los macrófagos, en hematología lo conocemos como el síndrome del macrófago activado. Este síndrome va a empezar la famosa cascada de citocinas, liberación de interleucina 1, interleucina 6 y factor de necrosis tumoral alfa. Estas van a causar un daño en el endotelio, a lo que le vamos a llamar endoteliosis. Cuando se daña el endotelio, vamos a hacer que éste libere algo que se denomina factor tisular. El factor tisular va a ser el que active la cascada de coagulación por su vía extrínseca. Por otro lado, los mismos neutrófilos y lo que es las NETs van a activar lo que viene a ser la vía intrínseca. Y al tener activada la cascada de coagulación, vamos a tener la formación de trombos. Asimismo, cuando tenemos daño endotelial, vamos a liberar el factor de von Willebrand y el factor 8, lo que va a hacer que las plaquetas se activen y una vez activadas vamos a generar nuevamente trombosis. Este daño endotelial es tan importante que va a hacer la liberación del PAI-1. El PAI-1 es un potente antifibrinolítico y no vamos a poder destruir el coágulo que se ha formado. Entonces, nuevamente, trombosis. Cuando un endotelio se daña, vamos a hacer algo, vamos a destruir los anticoagulantes naturales, ya no se van a poder formar. Los anticoagulantes naturales como la proteína C y la proteína S van a desaparecer. Entonces, a todo esto nosotros lo vamos a conocer como inmunotrombosis. Este término se ha ido manejando por mucho tiempo, pero actualmente está en boga porque es lo que está causando la trombosis en estos pacientes. Esto va a generar un síndrome microvascular obstructivo pulmonar. A nivel del pulmón vamos a tener formación de coágulos. Esta tromboinflamación o inmunotrombosis se va inclusive a agregar y aumentar, es un proceso multiplicador, ya que cuando tenemos hipoxemia en el pulmón, vamos a tener los HIF, que vienen a ser factores inducidos por hipoxia, que van a hacer que se libere el HIF1 y el HIF2, van a aumentar el factor tisular, van a aumentar el PAI, más daño endotelial, mayor activación de la cascada de coagulación. Y por otro lado, no le estamos dejando al cuerpo eliminar esos trombos. Entonces, por consecuencia, el paciente se trombosa. Ya sabemos que el paciente se va a trombosar, pero ahora, ¿cómo vamos a decidir en quién vamos a dar tratamiento? No todos los pacientes deben recibir profilaxis. Entonces, existen muchas escalas para evaluar el riesgo trombótico. Sin embargo, ninguna de estas ha sido validada para COVID-19. Es por eso que tenemos que tener muchísimo cuidado y elegir una. En este caso, yo les recomiendo que elijan la escala de Padua. Esta va a tener muchos factores que nos van a poder ayudar a decidir en qué paciente voy o no a anticoagular. Es importante recordar que asimismo no solamente estas escalas, sino que aquellos pacientes que estén en la terapia intensiva, aquellos pacientes con obesidad, aquellos pacientes que tengan cáncer o inclusive ya el daño pulmonar. Entonces la Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia nos han dejado esta tabla que me parece muy importante y que nosotros debemos reconocerla. Vamos a tener factores de riesgo trombóticos en los cuales han agregado los parámetros proinflamatorios en pacientes con COVID-19. Ya se ha hablado mucho de esto, que la proteína C reactiva elevada, que el dímero D elevado, que la ferritina mayor a 1000, una linfopenia menor a 800, una interleucina 6 mayor a 40 y el dímero D. A estos riesgos de trombosis solamente por el COVID, hay que agregarle el riesgo de trombosis del paciente. Pacientes que tengan antecedentes personales de alto riesgo, enfermedades tromboembólicas venosas previas, patología isquémica arterial, inclusive trombofilias primarias, cirugías recientes, la gestación, el puerperio, terapias hormonales sustitutivas y aquellos que ya tienen un catéter venoso para recibir quimioterapia. Actualmente algunos protocolos interinstitucionales están agregando la obesidad como un factor de riesgo y sobre todo la obesidad mórbida. Entonces, teniendo en cuenta todos estos, el médico tratante es el que debe personalizar y decidir en qué paciente va a recibir o no la tromboprofilaxis. Es importante no solamente evaluar el riesgo de trombosis,
que ya que sabemos que si vamos a utilizar anticoagulantes, el paciente tiene riesgo de tener una hemorragia. Tenemos algunas escalas, también hay muchísimas escalas para ver si el paciente va a sangrar o no. La que yo les recomiendo que utilicen es la del IMPROVE. Esta escala también nos va a permitir evaluar si el paciente tiene falla renal, si el paciente tiene una falla en el hígado y decidir en qué paciente lo voy a hacer. Y hacemos una balanza. Aquel paciente que tenga riesgo trombótico y bajo riesgo hemorrágico y esté con un COVID severo, lo vamos a utilizar, ¿sí? Entonces, hay algunos pacientes que no van a poder recibir anticoagulación porque tienen contraindicaciones, algunas serán absolutas y otras relativas. En estos pacientes el médico debe evaluarlo muy bien y evaluar si se va a dar la tromboprofilaxis mecánica. Aunque sabemos que no está bien establecida, nos podría ayudar en algo. El Servicio de Hematología del Hospital Juárez de México ha creado un algoritmo terapéutico. Este algoritmo nos va a ayudar a tomar las decisiones y decidir en qué paciente voy a anticoagular y en qué paciente no. Entonces nos vamos a generar la primera pregunta. ¿El paciente cumple con los criterios de gravedad que habíamos mencionado previamente? Si mi respuesta es sí y mi paciente tiene insuficiencia respiratoria e inestabilidad hemodinámica, entonces este paciente debe ingresar al hospital. Todo paciente que ingrese a un hospital se debe anticoagular. Eso no queda en duda. Estas guías las generamos mediante muchas guías sobre el ISHT, la Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia, las guías y los consensos italianos y los japoneses. Sin embargo, nosotros nos vamos a quedar con lo mejor de todos ellos para crear nuestra propia guía. Ya lo que queda en duda no es si el paciente debe o no recibir profilaxis, sino a qué dosis. Estos pacientes que ya decidimos ingresarlos y que se encuentran estables van a ingresar a salas generales y nos hacemos la pregunta, ¿el paciente tiene un alto riesgo trombótico? Con las escalas que evaluamos previamente, vemos si nuestro paciente no tiene un alto riesgo trombótico, nos vamos a ir a dosis profilácticas. ¿Por qué elegimos las heparinas de bajo peso molecular? Porque estas tienen menores interacciones, estas son una sola vez al día, menores frecuencias y menor exposición al personal de salud. Entonces, la dosis profiláctica, recordemos que la vamos a utilizar según el peso, según el estado del paciente y la función renal. Entonces, aquí yo les dejo la enoxaparina en pacientes menores de 80 miligramos. Esta va a ser su dosis, 40 miligramos cada 24 horas y esta se va a ajustar según la función renal. Si este paciente se va de alta y tuvo un bajo riesgo, podemos darle una anticoagulación de 7 a 10 días posterior al alta, nada más. Sin embargo, aquel paciente que tiene un alto riesgo trombótico y se encuentra en una terapia intensiva, estas dosis no van a ser suficientes. Ya hemos visto que estos pacientes, inclusive con la anticoagulación, se trombosan. Es por eso que vamos a utilizar dosis intermedias a extendidas. ¿Qué significa esto? Vamos a subir la dosis y por un tiempo más amplio. Sabemos que los pacientes tienen un riesgo de tener trombosis hasta 90 días posterior al evento. Por eso es que estas guías nos dicen que podemos utilizar después del alta hasta 45 días de una dosis mayor. Está en duda si tuviéramos utilizar dosis terapéuticas. No tenemos ningún estudio prospectivo ni retrospectivo que nos hable de si estos pacientes van a mejorar con dosis terapéuticas. Algunas guías, no todas, te dicen que aquel paciente que está muy grave, utilicemos las dosis terapéuticas. Nosotros por el momento mencionamos que si el paciente se encuentra grave, utilicemos dosis extendidas. En aquel paciente que ya tenemos una sospecha de una enfermedad tromboembólica, lo más importante es cambiar la dosis. En ellos sí vamos a cambiar las dosis a unas dosis terapéuticas. Las dosis se las voy a dejar en una tabla más adelante para que las puedan revisar. Esta al alta lo vamos a dejar, como ya sabemos que tuvo una trombosis, entre 3 y 6 meses posterior del alta. Y si el paciente tiene eventos a repetición, es momento de pensar en dejárselo de por vida.
Es importante saber que algunos de estos pacientes ya tomaban anticoagulantes orales. Estos no pueden permanecer. Sobre todo los nuevos anticoagulantes orales tienen muchas interacciones medicamentosas y van a potencializar estos fármacos. Es por eso que deben cambiarse a heparinas de bajo peso molecular y posterior al alta. Y cuando ya no tengan ningún fármaco, pueden volver a utilizarlo. Pero ¿qué pasa con los pacientes que no requirieron un ingreso hospitalario? Estos pacientes van a irse de manera ambulatoria. La mayoría de los pacientes ambulatorios no requieren nada, pero hay que hacerles énfasis a una buena deambulación precoz, una hidratación, el ejercicio que no tenga impacto, ya que eso nos podría evitar tener trombosis. Y solamente en aquellos pacientes que tuvieran muy alto riesgo trombótico lo podríamos utilizar. En la siguiente diapositiva les voy a dejar las dosis de enoxaparina y nadroparina que tenemos en México y sus equivalentes según el peso, la talla y la función renal, en dosis profilácticas, en dosis intermedias o extendidas y en dosis terapéuticas. Estas como efecto adverso pueden causar lo que es una trombocitopenia inducida por heparina. Solamente en esos pacientes debemos hacer el cambio a un fundoparignox. El problema es que no lo tenemos en México. Es por eso que vamos a hacer vamos a tener una precaución ahí. Solo vamos a suspenderlo cuando las plaquetas estén por debajo de 20,000. En valores mayores a 20,000, con mucho cuidado las podríamos seguir utilizando, ajustando dosis, como les menciono aquí abajo. Muchas gracias, espero que les haya servido. Sé que ha sido muy corto por el tiempo, pero si en algún momento tienen más dudas, nos pueden comunicar en el hospital. Gracias. Buenas noches, soy la doctora Miriam Puebla Miranda, encargada del Servicio de Dermatología del Hospital Juárez de México, y en la noche de hoy vamos a hablar de manifestaciones cutáneas por COVID-19. La enfermedad por COVID-19 afecta más al epitelio respiratorio, sin embargo afecta a otros órganos, incluyendo la piel. Y en Italia, ante esta pandemia, los dermatólogos fueron llamados para el área de triaje y les permitió observar que 20.4% de las personas presentaban lesiones en piel. De estos, 45% fue al inicio de la enfermedad y 55% durante la hospitalización o tras el alta. Lo que observaron fue principalmente exantema en un 77.8% de los casos, urticaria en 16.5% y erupción variceliforme en 5.6%. Estas manifestaciones tenían poco prurito y no estaban relacionadas con la dermatosis con la severidad de la infección. Hablando de epidemiología, se observan las manifestaciones cutáneas principalmente en hombres que tienen entre 4.5 y 89 años de edad, y los niños es mucho menos frecuente, es menos del 1% de las manifestaciones, y en ellos el curso es más leve. Ya en España se reportaron 22 pacientes, de los cuales 13 fueron hombres y 9 mujeres, y de estos tenían una edad que iba de los 6 a los 17 años de edad, con una media de 12 años, y estas presentaban principalmente lesiones de pseudosabañones. Como habíamos mencionado, el exantema maculopapular es la manifestación más frecuente y esta es un exantema inespecífico, como ocurre en la mayoría de los exantemas asociados a infecciones virales. Esta se presenta en un 47 al 77.8% de los casos, puede ser generalizado o localizado y predomina en tronco. Tenemos de las manifestaciones principales la forma eritematosa, como lo muestra la imagen superior, la petequial o la morbiliforme, como lo muestra la imagen inferior. Este exantema maculopapular es poco pruriginoso o asintomático y en general es autorresolutivo. Puede tener una distribución perifolicular como la imagen que le estoy mostrando, en donde las lesiones son pequeñas pápulas alrededor de los folículos pilosos o dando un aspecto pitiriasis rosada-like, recordando que estas tienen un aspecto en árbol de Navidad a nivel del tronco o dan un aspecto purpúrico, como la última imagen que les estoy mostrando. El exantema maculopapular también afecta el dorso de las manos, dando unas lesiones de pápulas infiltradas que dan un aspecto de pseudovesículas, como esta imagen que se observa, y también puede dar lesiones de aspecto eritema elevatum diutinum, como la segunda imagen que se observa en este momento, y también lesiones de aspecto eritema multiforme.
Con respecto a la evolución, en 56% de los casos hay prurito y este dura un promedio del exantema de 8.6 días. La mayoría del exantema ocurre al mismo tiempo que los otros síntomas de COVID-19. Sin embargo, sí es importante porque se asocia a una evolución más grave. También se ha observado otra manifestación, el cual es el eritema multiforme. Esta se ha reportado en mujeres con una edad media de 66.7 años y tiene un tiempo de inicio entre la sintomatología de COVID de 19.5 días en promedio. Esto quiere decir que aparece después de la mejoría clínica de COVID-19. Cuando aparece, los laboratorios tienden a empeorar, a pesar de que había mejorado el paciente, el dímero D y el recuento de linfocitos, y así como PCR, suelen alterarse. Clínicamente lo que observamos son lesiones principalmente a nivel del tronco, con lesiones iniciales como pápulas eritematosas, como en la imagen que se observa en la parte inferior. Posteriormente observamos placas eritematoviolaceas que van adquiriendo un centro oscuro, como la imagen en la parte superior, y tiene un borde, un halo más clarito, y posteriormente un halo eritematoso, dando el típico aspecto de lesiones en diana. Estas lesiones de eritema multiforme se extienden de la espalda a la cara y a extremidades en un promedio de una semana. En general tiende a respetar palmas y plantas. Es muy importante que si estamos buscando este tipo de lesiones, revisemos cavidad oral, ya que en la cavidad oral se observan máculas eritematosas y petequias en paladar duro. Otra manifestación frecuente es la urticaria. En China, al inicio de la pandemia, se reportó que de 140 pacientes hospitalizados por COVID-19, 1.4 presentaban manifestaciones de urticaria. En Italia subió muchísimo, en 16.7, y en España en el 19% de los casos. La urticaria no es una manifestación específica, recordemos que es multifactorial, sin embargo, las infecciones pueden ser una causa de la misma. Con respecto a la evolución, esta puede preceder en días a manifestaciones de COVID-19, como el reporte de una mujer que presentó primero urticaria y posteriormente fiebre, malestar general, cefalea y se corroboró que tenía COVID-19. O puede aparecer días después del inicio de los síntomas de COVID-19. Sin embargo, la mayoría ocurren al mismo tiempo. Afecta principalmente tronco, como la imagen superior que les estoy mostrando, pero también puede dar lesiones dispersas en el resto del cuerpo y es importante revisar a nivel de las palmas porque pueden verse afectadas. La duración promedio de la urticaria en estos pacientes es de 6.8 días y obviamente la manifestación que se asocia, la sintomatología que se asocia más, es el prurito en el 92% de los casos. Otra manifestación son las erupciones vesiculares. Estas fueron reportadas por Galván y colaboradores en el 9% de sus casos, y Marzano reporta 22 pacientes, la mayoría fueron hombres, un 72.1%, con una edad promedio de 60 años. Estas fueron asociadas a síntomas sistémicos y la topografía que se afectó principalmente fueron el tronco, como la imagen superior que les estoy mostrando, y las extremidades. Los síntomas sistémicos con los que se asociaron principalmente fueron fiebre, tos, cefalea, debilidad y coriza. Sin embargo, hubo otra sintomatología menos frecuente como disnea, hiposmia, hipogeusia, faringodinia, diarrea y mialgias que también fueron asociados a estas erupciones. Esto característicamente son vesículas monomorfas. ¿Qué significa que sean vesículas monomórficas? Que están en una sola etapa, a diferencia de la verdadera varicela, en donde, si recordamos, cuando nos enseñaron la dermatología, son lesiones polimórficas. Quiere decir que encontramos en diferentes estadios. Aquí son lesiones monomórficas. Y lo que observamos es que pueden también tener contenido hemorrágico y pueden extenderse estas lesiones. Estas, además, tienen prurito leve. Se presenta en un 40.9% a 68% de los casos. Esta es otra forma de diferenciar de la varicela, porque en la varicela el prurito es intenso. Con respecto a la evolución, las lesiones aparecen en promedio, en general, 3 días después de los síntomas sistémicos y desaparecen en un promedio de 10 días. Esto ocurre sin dejar cicatrices. La varicela, si nosotros manipulamos las lesiones, podemos dejar una cicatriz. Esta es otra diferencia. Otra de las dermatosis que se asocian son la pseudoperniosis. Las pseudoperniosis o pseudosabañones, como también se los conocen, fueron reportados en España en el 19% de los casos. La edad fue de los 6 a 17 años con una media de 12 años y es más frecuente en hombres que en mujeres.
Las lesiones duran en promedio 12.7 días, pero se pueden extender hasta 24 días. En la pseudoperitonitis afecta las zonas sacrales, principalmente, como la imagen lo muestra, a nivel de los dedos de los pies. También se puede afectar caras laterales de los pies y los talones, y a nivel subunguial, periunguial o a nivel distal también se pueden mostrar. En general son lesiones asimétricas y pueden mostrarse placas eritematosas o, como en la imagen inferior, lesiones que pueden tener edema y vesículas, como la vesícula que se observa en la imagen inferior. Esta, en general, son más frecuentes que se presenten asintomáticos y se asocia con prurito en un 41% de los casos. Sin embargo, estos pacientes además pueden presentar dolor en 32%, y este dolor sí es intenso. Se considera que no es una manifestación temprana de COVID-19, no sirve para un diagnóstico temprano. Sin embargo, sí se presenta de manera tardía en el curso de esta enfermedad. La mayoría de los pacientes pueden tener prueba para COVID-19 negativa. Sin embargo, existe una asociación temporal entre la pandemia y los casos que se han estado reportando, así como un antecedente de contacto domiciliario con pacientes con COVID-19, y se han identificado además grupos familiares con lesiones de pseudoperniosis. Otra manifestación mucho menos frecuente es el lívido reticularis. Este se presenta más en adultos mayores y es una enfermedad severa que se asocia con 10% de mortalidad. Además, se asocia con incremento en porcentajes de ingreso con neumonía, ingreso hospitalario y el ingreso a cuidados intensivos. Y otra manifestación son las lesiones acroisquémicas. Esta afecta a las zonas sacrales, principalmente a nivel de los dedos de los pies, plantas y talones. Afecta las caras laterales, torso y punta de los dedos, y pueden ser desde milímetros y estar bien delimitadas hasta lesiones grandes purpúricas, ampollas, áreas de necrosis y gangrena seca. Estas, en hospitalizados, se eleva el dímero D, el producto de degradación de fibrinógeno y el tiempo de protonina se prolonga. Habla de una enfermedad mucho más agresiva. Las manifestaciones dermatológicas en general son autorresolutivas, así que el tratamiento va dirigido a disminuir la sintomatología. Para las lesiones urticariformes se dejan antihistamínicos. En el exantema, urticaria y vesículas podemos utilizar emolientes, antisépticos y corticoides tópicos. Para el exantema podemos utilizar antihistamínicos si hay prurito y emolientes. En el caso de los pseudosabañones, emolientes, corticosteroides tópicos, que pueden ser utilizados solos o con antibiótico, y en caso del dolor, ya que el dolor es muy importante, se puede utilizar gabapentina. En el caso del eritema multiforme, se pueden utilizar corticosteroides sistémicos, y en las lesiones de acroisquemia, heparina de bajo peso molecular. Y muchísimas gracias por su atención. Continuamos con la siguiente ponencia. Buenas noches. Soy el doctor Alejandro González Muñoz, encargado del servicio de neurología. En esta ocasión a mí me encargaron hablar de las complicaciones neurológicas del COVID-19. He de comentar primeramente que pues hay muchos datos y mucha incertidumbre todavía dentro de lo que corresponde a este tema, dado que estamos enfrente de una enfermedad que es nueva dentro de lo que es el contexto clínico y relacionado con lo que es el engrama de esta enfermedad. Hay datos que todavía no han sido bien específicos en relación al establecimiento de la misma. Empezaré dando los antecedentes, la introducción sobre lo que es el COVID-19. Sabemos que esta enfermedad surgió prácticamente en el mes de diciembre del 2019 en la ciudad de Wuhan, China, en donde precisamente se hicieron las primeras descripciones de una neumonía atípica, en la que empezaron a ver la relación que existía con el desarrollo de ciertas manifestaciones neurológicas, algunas de ellas en una forma muy inexacta porque no se podían hacer estudios de manera competente, dadas las circunstancias de que se trataba de una enfermedad que tenía dotes de expandirse con mucha facilidad.
En este primer estudio que podemos nosotros tomar de referencia, se hizo un estudio multicéntrico de 3 centros básicamente, a donde se pudo establecer en una población de 214 pacientes cuál era la distribución de las enfermedades neurológicas que se podían desarrollar. Vemos que a nivel del sistema nervioso central se detectaron 24.8%, a nivel periférico 8.9% y a nivel de lo que era el sistema muscular 10.7%. Un segundo estudio relacionado también con el mismo patrón o con el mismo, las mismas circunstancias y en los mismos hospitales, habían también detectado un caso de encefalitis, que yo creo que es el único caso que se tiene bien documentado hasta el momento, de una mujer de entre 29 años de edad, en donde tenía manifestaciones clínicas como son las que habitualmente nosotros vemos cuando hay una encefalitis, cambios en la personalidad, con crisis convulsivas y pues llevándola al estado de coma, a donde había 2 estudios primordiales. Una resonancia magnética que nos permitía ver estas lesiones que se encuentran a nivel del lóbulo temporal, estas lesiones hiperintensas que sabemos que es algo muy específico dentro del desarrollo de las encefalitis, y por el otro lado la detección a través del líquido cefalorraquídeo del virus, que dentro de los estudios que se han hecho posteriormente se ha visto que no es tan fácil detectar estos virus de una manera específica. Hay un antecedente y es lo que ha servido como punto de referencia para saber el desarrollo de estas enfermedades. Sabemos que el coronavirus es un grupo de virus que pues ya hay un precedente dentro de los procesos infecciosos provocando precisamente una neumonía típica. Tenemos el MERS-CoV, en donde pues se pudo apreciar dentro de la pandemia o la epidemia que se desarrolló ahí a inicios del año 2000, alteraciones neuropsiquiátricas, crisis epilépticas y otros que iban relacionados con Guillain-Barré, procesos isquémicos y neuropatía. Y más recientemente, y por el 2010, el SARS-CoV-1 que pues se vio que podían desarrollar enfermedades neurológicas que iban del grupo de las polineuropatías, encefalitis, infarto cerebral, edema cerebral y procesos desmielinizantes. Hay varios mecanismos que se han propuesto. No hay uno específico que nos pueda servir para decidir o determinar qué es la manera en la que se puede diseminar este virus a nivel del sistema nervioso central y periférico. Lesión indirecta, vía de circulación sanguínea, vía neuronal, lesión por hipoxia, lesión inmune, afección de los receptores a la ECA2 y otros que pues están relacionados a otros antígenos que no son del complejo de histocompatibilidad, ¿sí? Sin embargo, nosotros podemos apreciar que dentro del patrón que se ha sugerido, tenemos esta referencia que es muy reciente, podemos ver que pues existen ciertos factores que influyen en el desarrollo de estos 3 procesos que se consideran básicos en el desarrollo de las manifestaciones neurológicas del COVID. A donde vemos que pues hay una infección directa del virus. Ahorita vamos a hablar un tanto del efecto directo, que pues estos virus se consideran que son tropófagos, además de una lesión por isquemia, que es algo que está muy relacionado en la fase inicial, y considerando que muchas de las manifestaciones iniciales que llegan a desarrollar estos pacientes son a través de una afección ventilatoria bastante seria. Y el otro mecanismo que está ligado a la unión que se tiene sobre los receptores de ECA2, además de la lesión inmune, que esa lesión inmune está directamente relacionada con la famosa tormenta de citocinas que ha sido nombrada en varias ocasiones dentro de este curso, y otras que pues están ligadas a otros procesos que quizás todavía no se han podido encontrar. Bueno. Hay mecanismos que se han propuesto de manera más directa, que son, pues, se dice que pues, el virus del COVID-19 es un virus neurótropo
que tiene mucha selectividad por el sistema nervioso central, en donde se han podido encontrar 3 mecanismos básicos que son los que siguen una línea de investigación más directa. Por un lado, tenemos los receptores de la ECA2 que están distribuidos en diversos niveles del sistema nervioso central, no solamente en las neuronas, sino también en las células endoteliales, así como también se sabe que se encuentran distribuidas en los oligodendrocitos y en los astrocitos. El otro, pues, es la entrada directa que se tiene a nivel de lo que es la mucosa nasal y más específicamente a nivel del nervio olfatorio, a donde a través de un mecanismo de infección directa y por un mecanismo de transmisión transináptica, pues se va a dirigir al sistema nervioso central, que es un mecanismo nada ajeno para nosotros, porque sabemos que varios virus es el mecanismo que realmente lleva para desarrollar una encefalitis. Y por el otro lado, pues son los cambios que se tienen a nivel de la barrera hematoencefálica, que se pueden dar en 2 vías. Una es a través de la entrada que tiene a nivel del endotelio de la barrera hematoencefálica y su posterior entrada al sistema nervioso central, y la otra pues es los macrófagos que atraviesan la barrera hematoencefálica y se van a la matriz que se encuentra en el interior ya del cerebro, ¿sí? de la sustancia que pues, permite que haya una diseminación de los virus o una replicación de los mismos. Hay varios elementos que pueden estar relacionados con las manifestaciones clínicas las manifestaciones clínicas neurológicas del COVID-19. Sin embargo, podemos dividirlos en 2 grupos. Aquellos síntomas que son muy frecuentes y aquellos que vemos que se presentan y que pueden ser muy ambiguos en su presentación. Dentro de los frecuentes, pues tenemos la cefalea, que podemos decir que es la número 1 y que, pues al hablar de cualquier proceso infeccioso, nosotros sabemos que esta puede desarrollar cefalea, que el mecanismo de la cefalea todavía permanece en un sentido muy dudoso del mecanismo en el cual se desarrolla. Sin embargo, una teoría que es la que ha predominado en explicar la cefalea, que muchas veces puede ser el inicio y el dato a veces único que puede desarrollarse dentro de una infección a nivel del sistema nervioso, pues es la presencia de citocinas que van a causar una estimulación constante de una serie de receptores que son específicos y que pues hacen que el dolor se vuelva continuo. Además de que pues tenemos que el otro elemento que vemos con mayor frecuencia es la anosmia y la ageusia, que sabemos que si se pierde el olfato, inmediatamente o de manera espontánea también se pierde el gusto, que es de las manifestaciones iniciales y en donde cuando nosotros nos ponemos a revisar la literatura no existe un componente bien definido en cuanto a su frecuencia, su prevalencia, porque cada serie tiene un determinante o una numeración muy diferente. Y por último, las convulsiones, que son elementos que se pueden presentar también de manera inicial en el curso clínico de la enfermedad. Bueno, hay patologías que son muy relevantes y que tienen pues el mayor interés dentro del desarrollo de las manifestaciones neurológicas del COVID. Una de ellas es la encefalopatía tóxica metabólica, que hay que tomar en cuenta que son de las manifestaciones iniciales que llega a presentar el paciente. El típico paciente que ingresa a una sala de urgencias y que luego pasa a una sala de terapia intensiva, a donde nosotros vamos a observar que tiene toda una serie de cambios en su estado mental, que van desde un estado confusional, un estado alucinante, hasta en un estado delirante que empieza posteriormente a tener un deterioro progresivo de su estado de despierto, al punto de que puede llegar al estado de coma. Esto pues sabemos que tiene ciertas condiciones o hay factores de riesgo que lo pueden facilitar en su desarrollo, como por ejemplo la edad, la demencia, es decir, el paciente tiene datos demenciales previamente establecidos, comorbilidades, así como infecciones que si ustedes ven el desarrollo dentro de lo que vemos en un paciente que tiene COVID, la sepsis es un elemento que puede desarrollarse con mucha frecuencia. Así que pues vemos que existen ciertos componentes que pueden predisponer a su desarrollo.
toxemia sistémica, que pues está ligada con esa tormenta citotóxica que se ha mencionado, las alteraciones metabólicas que pues hacen que pues el paciente también pues pueda tener un encubrimiento dentro de la sintomatología, que a veces eso hace imposible o difícil que yo pueda definir que tenga sintomatología neurológica por las manifestaciones que presenta. La hipoxia, que pues la hipoxia es un elemento frecuente en las fases iniciales, hablando de los pacientes que tienen un desarrollo crítico o grave, que pues es de los que están más susceptibles a desarrollar este tipo de trastornos. Y la ventaja que tenemos es que en muchos de estos casos es reversible, que todo va a depender de la gravedad en la cual está desarrollando el cuadro. Otro de los aspectos que está directamente relacionado al virus, al COVID-19, es la encefalitis. Actualmente se tiene mucha duda sobre la potencia y sobre la penetrancia que puede tener esta alteración. Sin embargo, hay que recordar que es una alteración que se desarrolla a nivel del tejido cerebral. Específicamente sabemos que le gusta mucho llegar al lóbulo temporal, ¿sí? Es una acción directa donde vamos a ver que penetra las neuronas y hay una replicación neuronal bastante importante, ¿sí? Y pues algo que está en contra es que todavía la evidencia es muy escasa, es poco prevalente porque en un principio, yo me acuerdo cuando recién empezaba esto, se hablaba de que era algo muy frecuente y uno lo veía con cierta lógica considerando por mimetismo que pues hay muchos virus que pueden llegar a provocar este tipo de afección, hablando de las encefalitis. Sin embargo, todavía queda muy en duda, tal es así que pues hasta incluso los estudios de líquido cefalorraquídeo no han representado un punto de referencia máximo o sensible para que me diga que existe una infección de este tipo. ¿Sí? Las manifestaciones clínicas, que ustedes van a ver que se puede confundir con cualquier otro curso dentro de la misma enfermedad, que es la cefalea, fiebre, vómitos, convulsiones, alteraciones de la conciencia, y lo esperado serían pues lo que yo puse en un principio, que en la resonancia magnética se vieran lesiones a nivel del lóbulo temporal. Por último, tenemos los eventos vasculares cerebrales, que también representan un proceso muy frecuente dentro de lo que se describe en la literatura, a donde sabemos que pueden desarrollarse infartos, hemorragias o hasta trombosis del sistema venoso cerebral, específicamente de los senos venosos, ¿sí? Sabemos que pues, los factores de riesgo que pues, están predominantemente en los pacientes que están en alto riesgo a desarrollar esto son los mismos que habitualmente conocemos en los pacientes que pueden llegar a desarrollar un evento vascular, aunque se ha dicho también en esas contradicciones que todavía existen en los reportes, que también pacientes que no tengan esos factores de riesgo pueden desarrollarlo por efecto directo del virus. Hay ciertos factores que son determinantes en su desarrollo, como por ejemplo la elevación del dímero D, la disfunción plaquetaria, una proteína C reactiva alta, así como niveles de ferritina elevado, que nos hablan de un estado de hipercoagulabilidad que pues sabemos que pues es uno de los elementos típicos y característicos que son señalados dentro del desarrollo del COVID-19, que está ligado con el siguiente punto que pongo aquí, que es la microangiopatía, y que tiene mucho que ver con la tormenta citotóxica que se desarrolla en estos pacientes. Además de las alteraciones hemodinámicas que se ven por afección de los receptores a la AC2, que pues sabemos que pueden predisponer a que el paciente desarrolle una hipertensión arterial de tipo maligno y que sea el mecanismo por el que se pueda desarrollar una hemorragia cerebral de fatales consecuencias, ¿sí? Y otra de las cosas es que sabemos que existe daño endotelial que también favorece al desarrollo de los infartos, y las infecciones que se van aunado pues van a aumentar el riesgo al desarrollo de este proceso. Por último, vamos a ver que hay toda una gama de entidades que también se han descrito. Algunas de ellas no han sido bien sistematizadas o que se haya permitido decir que puedan surgir o que se puedan desarrollar de manera frecuente. El síndrome de Guillain-Barré, que pues hasta ahorita en la cantidad de pacientes que nosotros hemos llegado a revisar en el hospital, solamente 1 o 2 casos hemos tenido la oportunidad de ver, y a veces es difícil poder determinar
determinar si es por efecto de la misma enfermedad, por el mismo COVID, o es un desarrollo que está desarrollando el paciente por cuestiones de la misma circunstancia del que ya estaba predispuesto a desarrollar esta enfermedad. El Miller-Fisher, que sabemos que es una variante de Guillain-Barré y que también en los últimos meses se ha descrito como una entidad que se ve con cierta frecuencia. Las miopatías, que en ese sentido hay todavía mucha duda al respecto, porque muchos de los estudios han tomado como punto de referencia la elevación de la CPK, que la CPK pues sabemos que es una enzima que es liberada por el músculo y que no podemos definir que pues nada más por tener una CPK puede existir la posibilidad de determinar una miopatía, ¿sí? Aquí tenemos que buscar cuáles son las características clínicas que llega a tener el paciente. Además de que también se ha visto que pueden desarrollar enfermedades desmielinizantes, como es la esclerosis múltiple, que pues, la esclerosis múltiple sabemos que dentro de su patogenia, que todavía sigue siendo una hipótesis, hay un mecanismo relacionado con el mimetismo de los virus, así como también las encefalomielitis diseminadas subagudas, que también es otro proceso de tipo desmielinizante que se encuentra en estudio y que todavía falta confirmar su desarrollo. Pues esto es todo. Espero que esta información sea de ayuda y pues buenas noches y seguimos con la siguiente ponencia. Muchas gracias. Gracias, buen día. Platicaremos el día de hoy sobre las alteraciones oculares que se presentan en los pacientes con enfermedad COVID-19. Cuando nos referimos a la afección ocular por esta enfermedad, debemos considerar que la conjuntiva, que es la capa mucosa que recubre la superficie externa del ojo, también es una vía de entrada para el virus. Se ha identificado que en diversos tejidos oculares se puede presentar el virus, pero principalmente el contagio se relaciona con el drenaje de la lágrima hacia la vía lagrimal. Y algo que es frecuente, o bueno, se puede localizar dentro de esta enfermedad, es la inflamación de la conjuntiva. En realidad se han encontrado alteraciones en la conjuntiva en pacientes con COVID, pero también se han encontrado alteraciones en la retina. Nuestros colegas brasileños han identificado que se pueden detectar mediante tomografía de coherencia óptica algunas alteraciones que no dan manifestaciones clínicas, pero que indican que todo el ojo puede estar alterado por la enfermedad de COVID-19. Sin embargo, a lo que vamos a enfocarnos es a lo más frecuente y es a la conjuntivitis. La conjuntivitis habitualmente la identificamos como un ojo rojo, pero la que se presenta en el COVID-19 no es un ojo rojo tan marcado como en otras conjuntivitis infecciosas. Nos dicen que es un ojo que tiene un tinte rosado. Y cuando nosotros llevamos a los pacientes a la lámpara de hendidura, podemos encontrar unas lesiones que parecen un grano de arroz en la parte interna del párpado, que es la conjuntiva tarsal. Se llaman folículos. Lo podemos ver en esta imagen del lado izquierdo en el tarso inferior y del lado derecho en el tarso superior. Esos son hallados con la lámpara de hendidura. ¿Qué evolución tiene estas conjuntivitis? Al igual que la mayoría de las conjuntivitis que son por causa viral, duran entre 2 y 3 semanas. Pueden tener una duración tan corta como 5 días. Para la enfermedad de COVID-19, las conjuntivitis no han reportado complicaciones como en otros cuadros virales. Generalmente son autolimitadas y se pueden manejar tratando únicamente los síntomas. Las molestias más frecuentes en pacientes con COVID-19 que tienen conjuntivitis son inflamación ocular, ardor, sensación de ojo seco. Entonces esto se puede corregir con un lubricante ocular. Y en la imagen que tenemos a la derecha podemos observar un paciente que tiene inflamación en su conjuntiva. Esto se llama quemosis. Tiene esa coloración rojiza que no es tan intensa como en otras ocasiones y que es lo que nos orienta a pensar que es el cuadro viral. Esta es otra imagen en la cual la afección de la conjuntiva solamente se encuentra en una región. Si nosotros vemos el ojo derecho del paciente, pues prácticamente no tiene inflamación. Y en el ojo izquierdo solamente en la región externa, que se puede evidenciar más cuando el paciente mueve los ojos, encontramos la inflamación. Entonces, es una inflamación, sí, el ojo se pone rojo, pero no es tan inyectada la conjuntiva como en otros cuadros de afección por bacterias. ¿Qué tan frecuente es? Se ha reportado desde el 1 hasta el 30%. En realidad estamos hablando que quizá un
6 a un 10% de los pacientes puede tener una conjuntivitis a lo largo de todo el curso de la enfermedad por COVID-19. Lo que es relevante es que puede ser la primera manifestación de la enfermedad. El paciente tal vez el único síntoma que tiene sea un poco de escozor e hiperemia ocular y ya esté contagiado por COVID-19. Algo que también es relevante es que la sintomatología de conjuntivitis se puede presentar en otras conjuntivitis, particularmente conjuntivitis alérgica. Este año 2020 ha sido un año en que las manifestaciones alérgicas han sido bastante marcadas, entonces el ardor, escozor, sensación de cuerpo extraño se puede presentar en pacientes con COVID que tengan alergia o en pacientes que no tienen COVID y se puede confundir con una conjuntivitis relacionada con esta enfermedad. Cuando nosotros hablamos acerca de la correlación de la conjuntivitis con la duración de la enfermedad, pues ya se han identificado en los estudios que no existe. Prácticamente independientemente del tiempo de evolución que lleve la enfermedad, se puede presentar o no puede presentarse, pero no existe una relación directa entre ambas. Y aquí les presento una gráfica sobre 6 estudios que han identificado la frecuencia de conjuntivitis en COVID-19. Hay un estudio que tuvo una frecuencia muy alta, casi el 30%, pero en general estamos hablando alrededor de un 1% hasta un 9% de pacientes que van a presentar la manifestación ocular. Ahora, nos han dicho, pero ¿qué tanto es esto real si nosotros tenemos pacientes que son asintomáticos y que no buscan atención? Y una estrategia que se realizó fue identificar las búsquedas que se han hecho en Internet acerca de alteraciones oculares o sintomatología ocular. Entonces aquí presentamos una gráfica donde la línea roja es las búsquedas del año 2020 y hemos podido identificar que sí los pacientes han buscado por enrojecimiento ocular, por irritación, por resequedad ocular con mayor frecuencia, pues información en Internet. Pero ya relacionado con conjuntivitis no existe diferencia con lo relativo a los años anteriores, lo cual nos indica que pues, realmente no es una enfermedad tan frecuente. Entonces, esta afección ocular por COVID-19 principalmente va a ser por conjuntivitis. Sí, como mencionamos, se han identificado otros tejidos donde puede encontrarse pues, algún dato de inflamación, pero hasta la fecha no tenemos reportes que nos indiquen que requieren un tratamiento adicional. La hiperemia va a ser muy leve o moderada, generalmente el ojo no está completamente rojo y evoluciona de manera similar a otras causas de enfermedad viral. Pero el punto más relevante aquí es que puede ser la primera manifestación y hay que estar alerta de que un paciente con conjuntivitis, sobre todo unilateral, puede ser bilateral, pero sobre todo en los unilaterales, que es la forma de presentación más común de las conjuntivitis virales, puede tener COVID-19 y hay que descartarlo. Gracias. Hola otra vez, y en este momento no me queda más que agradecer a todas las personas que se han conectado y a nuestros destacados oradores que han hablado no solamente de las perspectivas de la enfermedad, cómo es, cómo se transmite, cuál es el virus responsable, las características del mismo, sino de todas y cada una de las implicaciones que esto ha representado para el hospital. Tocamos los temas de terapéutica y las complicaciones por especialidad. Y por eso doy gracias a todos nuestros oradores y gracias a ustedes por conectarse. El Hospital Juárez de México, una vez más, agradece su presencia en el área académica con las jornadas COVID-19. Muchas gracias.